Vicente, que lo hizo tan bien que este año lo he vuelto a contratar como ayudante de producción. Muchas gracias. También quiero dar las gracias, aparte de retirarlas, a Aurora y a Vicente Padre, a Manuel Mandianes y a Miguel Losada, que nos acompañan todos los años en las jornadas y que son parte fundamental y esencial de este equipo. Y a continuación pues tenemos ya con nosotros a María Zabay. Ella es licenciada en Derecho, ejerció como abogada, pero luego le dio por ejercer como gestora cultural y como escritora. Además es presentadora de televisión, realiza entrevistas en varios programas, la habrán visto ustedes en algunos programas de varias televisiones en España, pero aquí está en su faceta de escritora. Ella ha publicado varios ensayos, el último se titula Breve historia de la especie humana, que más que una breve historia de la especie humana es una breve historia de lo que la especie humana ha hecho y lo que puede ser en este futuro tan incierto. ¿Hacia dónde vamos? Que nos ocupa, ¿no? ¿Hacia dónde va? Es lo que nos espera. La especie humana. Ha escrito, como digo, varios ensayos, varias novelas, entre ellas La alumna, por ejemplo, una novela que les recomiendo muy especialmente. Pero está en estas quintas jornadas, esta nueva mirada o nuevas miradas, otras miradas sobre la novela histórica, para hablarnos de una de sus novelas más exitosas, que se titula El zapato de la lengua rota, que es una novela sobre un amor, una historia de amor, pero en un tiempo muy convulso, el tiempo del ascenso del nazismo, del triunfo de Hitler y de esa vorágine que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Explicar una novela siempre es complicado, sobre todo cuando tiene trama, intriga, etcétera, pero yo le dije a María que nos contara un poco el ambiente que ella estudió para escribir esta novela del zapato de la lengua rota, una época terrible de la historia de Europa que esperemos, aunque en estos momentos estamos casi a las puertas, que no se repita. Muchas gracias, María, y cuando quieras. Muchas gracias a ti, José Luis. Muchas gracias a todos los que os habéis animado a asistir y, por supuesto, a los organizadores y al ayuntamiento, porque es un verdadero placer estar aquí. Creo que no queda mucho tiempo, así que voy a intentar ser breve. Hablaba un poco José Luis de la novela y decía que os contara. Yo de la novela os voy a contar muy poco, voy a hablaros del ascenso de Hitler al poder, pero lo cierto es que la novela de lo que habla es de ese ascenso de Hitler al poder desde que se incorpora al Partido Obrero Alemán en 1919 hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial. En el momento en el que estalla la Segunda Guerra Mundial, justo a los pocos días, termina la novela. Y la novela narra la historia de un personaje de ficción, Erhard, pero todo lo demás es verídico. Está rigurosamente documentada la novela. Y para eso pues lo que tuve que hacer fue estudiar mucho, dado que yo no soy historiadora, y pues estudiar con biografías autorizadas, con documentos, en fin, con todo lo que había más serio y riguroso para poder entender qué es lo que había ocurrido y cómo era posible que Hitler hubiese llegado al poder democráticamente, ganando unas elecciones, no lo olvidemos, y además de manera reiterada, ¿no? Entonces digo, el protagonista Erhard es un chico alemán de clase alta, se alista en el partido junto con Himmler y se va de espía a Polonia y se va con la idea de filtrarle información a Hitler, pasarle información para cuando él invada Polonia. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando ahí llega, ahí se empieza a hacer amigo de los polacos y se da cuenta de lo que está haciendo. Y ahí tiene lugar esa historia de amor de la que no voy a contar nada más, pero sí que el libro comienza en la primera página con una anécdota del protagonista cuando es niño y su padre está persiguiendo a un gato y le va a dar un golpe al gato y su padre le dice: cuidado, hijo, porque todo lo que haces en esta vida se vuelve contra ti. Y hasta ahí puedo leer, como dicen siempre José Luis Corral, Pepe Calvo Pollato, que los dos dicen siempre hasta aquí puedo leer, ahora tienen que seguir leyendo la novela. Y ahora sí voy a hablar del ascenso de Hitler al poder, ¿no? Porque Hitler, que fue el que nos llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más, no sé si cruento, desde luego muchísimo, pero el más terrible en número de muertos que ha habido, ¿no? Hablamos de 60 millones y esas son las estimaciones oficiales, pero hay números que apuntan a que fueron más altos, ¿no? Igual que con los campos de concentración, que las cifras exactas no se pueden saber. Hitler, que nació en 1889, un 20 de abril, en Dachau, lo sabréis, pues era un chico de una familia
media. Su padre era funcionario de aduanas, era un hombre que había nacido en un pajar, hijo de una madre soltera. Tenía traumas por eso, no se supo quién era su padre nunca, y cuando su tío iba a fallecer, pues terminó dándole el apellido. Él tuvo el apellido de su madre durante toda la vida. Y de ahí viene lo de Hitler, pero Hitler en realidad se cree que fue un fallo en el archivo, porque Hitler, que es como se pronuncia, no se escribía como el apellido del que venía, no se escribía así. Sin embargo, se cambió en el registro y pasó a tener ese nombre que es por el que es universalmente conocido. Y digo, su padre pues fue un hombre que se hizo a sí mismo, que era campesino, había nacido en un pajar, como digo, madre soltera, un tío suyo le da la herencia y él decide qué quiere ser, y en eso, después por unas cartas que se descubrieron hace apenas 2 años, se sabe por unas cartas que tuvo de correspondencia, por una compra-venta, la personalidad que él tenía, porque además describía muchas cosas de su faceta familiar, que era un hombre que tenía una alta consideración de sí mismo y que creía que podía llegar muy lejos. Y lo cierto es que llegó lo más lejos que podía imaginarse, que era teniendo un puesto de funcionario muy considerable, que era lo que quería para su hijo. Y su hijo, que podía reprocharle cosas muy serias a su padre, como grandes palizas, de esto nunca lo quiso sacar a la luz, y de hecho cuando escribió el Mein Kampf, lo que sí que le reprochó ahí era que su padre hubiera querido que se dedicase a ser funcionario, porque Hitler tenía un concepto de sí muchísimo más alto como para ser funcionario. A él aquello le resultaba aburrido, y de hecho él tenía una vena artística y era lo que quería, ¿no? Haberse dedicado a artista. ¿Cuántas veces se ha dicho eso de ojalá lo hubiesen aceptado en la Escuela de Bellas Artes de Viena o después de Múnich, que también lo intento y ahora os contaré? El caso es que Hitler, digo, tuvo una infancia complicada en el sentido de que su padre, casado en terceras nupcias con su madre Clara, era dado al alcohol y a pegar palizas, sobre todo a su hijo. Y el niño llegó un momento en el que, muy aficionado a la lectura, siempre a la música clásica especialmente, y Wagner, que fue para él su gran compositor. Wagner, sabéis que ha sido una figura muy controvertida porque se sabe de él que era antisemita por la ideología que había en ese momento, si bien también se le ha achacado que fue la fuente de inspiración de Hitler y que es lo que le hizo poder ser. Diferentes interpretaciones que hay, ya sabéis que siempre de cualquier dato histórico pues se intenta sacar ya teorías, ¿no? Y se dice que Hitler quizá pudo encontrar el antisemitismo ahí. Lo cierto es que no, y ahora veremos que no, pero sí que para él era muy inspirador que Wagner pues fuese antisemita o tuviese esa ideología, que además Wagner, como os imaginaréis, pues en Israel y por parte de los judíos es un autor que está proscrito, ¿no? Que no se quiere saber nada de él. Y digo, era un niño que leía mucho, y leer mucho le hizo de repente, en una historia que estaba leyendo, descubrir que cuando a alguien se le está maltratando, se le golpea y se le deja, se actúa impasible ante esa persona, el maltratador para. Y tiene todo el sentido, porque cuando alguien nos hace algo es para que reaccionemos. O sea, si alguien nos da un bofetón, nos da un golpe, lo que espera es que nosotros hagamos algo, que lloremos, que gritemos, que le devolvamos el golpe. Pero, ¿qué ocurre si no hace nada? Si tú insultas a alguien y no responde, ¿qué sentido tiene continuar ahí? Y Hitler lo aplicó, y al aplicarlo descubrió que funcionaba, porque, según contó después, esa fue la última paliza que su padre le pegó. Con lo cual él tenía ahí sus tormentos. En cuanto pudo, salió de casa. Él quedó huérfano de padre a los 14 años, intentó apostar por su vena artística, se fue a Múnich, se fue a Viena. Ahí tocó a las puertas de la Escuela de Bellas Artes, pasó el primer examen, el primer control, pero no entró, y de hecho reclamó saber qué era lo que pasaba, y lo que le dijeron fue: dedíquese usted a la arquitectura, será un buen arquitecto, pero nunca será un gran pintor. Esta mala noticia se le juntó también con que su madre, a la que él adoraba, porque así como a su padre lo respetaba, pero sentía cierto rechazo hacia él, muy comprensible, a su madre la quería muchísimo. Probablemente podemos decir que es la única persona a la que quiso a lo largo de su vida. Y su madre enfermó, le detectaron cáncer,
Él se fue a cuidarla, se dedicó en cuerpo y alma hasta que su madre falleció, que fue muy rápido. Y una anécdota curiosa, que no sé si conocéis, es que el médico que diagnosticó a su madre y que la estuvo tratando era judío. Y Hitler su familia no podía pagar los costes de todo el tratamiento que tenía que recibir. Y entonces les perdonó una gran parte de ese importe. Y fijaos qué cosas. Hitler le dijo que le estaría eternamente agradecido. Pues oye, depende de lo que cada uno entienda por agradecimiento, ¿no? Pero su agradecimiento fue exterminar a la raza, o intentar exterminar a la raza de este médico. Sí que es verdad que escribió una carta y les ayudó a poder huir y consiguió que huyeran, pero desde luego increíble que pudiese odiar a una raza a la que dice que acumulaba mucho odio, ¿no? Cuando a él le habían ayudado, y más que le ayudaron, porque él de nuevo volvió a Viena, volvió a intentar entrar en la Escuela de Bellas Artes, continuó con su afición a la música clásica, su pasión por Wagner, y llegó incluso a vivir en la calle porque dilapidó la herencia que tenía. Y llegó un momento en el que no tenía prácticamente dinero, o no tenía dinero, y tuvo que pasar días en la calle durmiendo. Así que se dedicó a pintar y a vender sus cuadros y también postales. ¿Y sabéis quién se las compraba? Sobre todo judíos. Y él decía en ese momento, hay declaraciones suyas de gente que después dio testimonio, que decía que le gustaba la raza judía, que era su favorita, porque eran los únicos que realmente tenían coraje de apostar. Como digo, eran los que le iban salvando económicamente, porque eran los que le compraban el arte. Terminó pues en residencias para los sin techo. Ahí se hizo amigo de judíos, sus dos íntimos amigos, se puede decir, íntimos por llamar algo, porque Hitler siempre, incluso desde niño, aunque en el colegio era una persona con liderazgo, siempre fue muy introvertido, y sus dos amigos eran los más cercanos, eran judíos también, pero al mismo tiempo estaba leyendo una publicación antisemita que se llamaba Ostara. En un momento dado él decide, además porque no quiere hacer el servicio militar, decide que se va a Alemania y que se va a Múnich, lo cual choca mucho con aquello que algunos piensan que él ya quería, ya se veía político, porque entonces habría tenido que ir a Berlín. Y él, sin embargo, se fue a Múnich, que era la capital artística, el centro donde se encontraban más los artistas. Y ahí continuó pintando postales, vendiendo algunas de sus pequeñas obras, y así conseguía salir adelante. Hasta que de repente intenta entrar también en la Escuela de Bellas Artes, no consigue entrar y se encuentra con que estalla la Primera Guerra Mundial y él solicita entrar en el ejército alemán y se incorpora, le aceptan en el 16º Regimiento Bávaro de la Reserva. Termina yendo al campo de batalla, pero no nos lo imaginemos en primera línea, porque nunca estuvo en primera línea. Él hizo, digamos, de correo. Se ha dicho de él que era cabo, no es cierto que fuera cabo, eso es probablemente por la traducción, pero nunca tuvo gente a su cargo, nunca, como digo, estuvo al frente. Y lo que sí que es cierto es que recibió 2 cruces de hierro, una de segunda clase y otra de primera clase. Pero, y eso choca un poco porque tampoco hizo nada extraordinario. Si bien era disciplinado y dicen que cumplía con sus funciones, no hizo nada así excesivamente meritorio, pero se había flexibilizado el conceder las cruces en ese momento, y llama la atención que nunca presumió de esas cruces, porque lo que se sabe es que en la de primer grado se le concedió junto con un grupo, y el que solicitó principalmente esa cruz fue un judío. Él, que estaba ya abogando contra los judíos, pues nunca quiso, estando al frente del Partido Obrero Alemán, presumir de esas cruces. Hitler, cuando casi termina la Primera Guerra Mundial, de repente sufren un ataque de bomba gas mostaza
y dicen que pierde la visión, aunque hay testimonios también que dicen que no fue algo realmente de un tema médico lo que le ocurrió, ¿no? Que no es que tuviera un problema real en la visión, sino que fue un tema psicológico, ¿no? Psicosomático, de histeria. Y pasó un tiempo un poco complicado. Después de eso, justo, se incorpora a una oficina, o lo designan en una oficina para que investigue, y aquí es cuando ya comienza su acercamiento al Partido Obrero Alemán, cuando se pone a investigar a los grupos que pueden ser bolcheviques, obreros, de izquierdas, que pueden suponer un problema para el gobierno, para la República. Y uno de los que va a investigar es el Partido Obrero Alemán, que acababa de constituirse, además con el apoyo de la sociedad Thule, una sociedad que contaba con la financiación de grandes empresarios y que tenía por ahí también ciertos toques esotéricos. Esa sociedad que apoyaba este partido, que había sido constituido por Anton Drexler, un cerrajero que después fue político, estaba teniendo uno de sus pequeños encuentros, apareció Hitler y se quedó asombrado de lo que escuchaba, pero él se marchó y tuvo que volver a los pocos meses, y de nuevo les escuchó, bueno, al mes y medio más o menos, y de nuevo les escuchó y entró en un debate apasionado, teniendo un pequeño enfrentamiento. Anton Drexler y Dietrich Eckart quedaron fascinados con su capacidad de oratoria y con su vehemencia hablando, y le propusieron que se incorporara al partido. Y Hitler se lo pensó, no lo tenía nada claro, no le apetecía incorporarse al Partido Obrero Alemán, porque pensó, si hago algo, tiene que ser hecho por mí. Pero lo cierto es que ese partido tenía muy pocos miembros, y él pensó, bueno, esto es tan incipiente, se incorporó. Y él, aunque ya había unos cuantos miembros, y de hecho cuando él se incorporó se empezaron a contar los miembros a partir del número 500, con lo cual, para que pareciera que había más afiliados, con lo cual él terminó teniendo el número 555, él siempre decía que era el número 7 del partido, ¿no? Y porque no podía inventarse más, porque se sabía que ya existía. En nada él terminó siendo el líder de ese partido, con el apoyo, por supuesto, de los que lo habían fundado. Apenas un año más tarde le cambiaba el nombre. Si en el 5 de enero de 1919 se fundaba este partido, un año después él le cambiaba el nombre y establecía los 25 principios, que curiosamente esos 25 principios son los que rigieron prácticamente todo lo que fue ya su existencia vital, política e ideológica hasta el fin de sus días. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien con esa ideología, que además había organizado el Puig de Múnich en el 23, y que además ese Puig de Múnich él lo había imaginado, se imaginaba como Mussolini, ¿no?, yendo a Roma? Y él dijo, bueno, yo esto voy a dar un golpe grandísimo y me voy a hacer con el poder. Eso fue un fracaso, terminó condenado a 5 años de cárcel, de los cuales solamente cumplió 9 meses, en los cuales, junto a Rudolf Hess, también condenado, escribieron el Mein Kampf. Y uno dice, ¿cómo puede ser que después de ser arrestado, después de ver la ideología que tenía, que termine saliendo, que su partido, que había sido ilegalizado, se legalice, que su publicación, El Observador del Pueblo, se vuelva a publicar, que se permita que esté ahí, ¿no? Y uno piensa y dice, es que no aprendemos de lo que uno ya ha hecho, no aprendemos. La historia nunca se repite exactamente igual, pero sí que tenemos patrones que nos permiten aprender de lo que ha ocurrido, y parece que no aprendemos. Decía Hegel, el filósofo alemán del siglo XVIII, que si algo podemos aprender de la historia es que no aprendemos nada de la historia. Y es cierto, no aprendemos de la historia. Podemos ver que en ese caso no aprendieron ya de dónde venía Hitler y cuál era su intención fundamental, pero no aprendemos en general nosotros tampoco, cuando tenemos extremismos, cuando tenemos gente con ideologías que
pueden querer acabar con una cierta parte de la población y sin embargo se les escucha y se les permite continuar adelante, o cuando tergiversan la historia y se les permite hacerlo y eso no se frena. Y eso no se tiene que permitir nunca, tenemos que aprender de la historia. Bueno, voy a continuar con Hitler, pero sí que me parecía importante hacer este inciso, que además me lleva al principio del libro, que decía que de lo que hablaba es de eso, ¿no? Que le dice al protagonista de ser responsable de lo que haces y observa todo lo que haces, ¿no? Y tenemos que observar todo lo que se hace, porque todo lo que se hace tiene consecuencias y si no prestamos atención, encima teniendo antecedentes, pues luego uno no puede lamentarse demasiado, ¿no? El caso es que a Hitler se le permite que de nuevo se incorpora a la política y vemos un crecimiento exponencial. Y si en 1928 únicamente contaba con 810.000 votos, fijaos qué barbaridad, en 1928, en 1930 ya tenía 6 millones de votos. O sea, estamos hablando de que en 2 años pasó de 800.000 a 6 millones. Pero uno dice, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hicieron muchas cosas. Entre otras, él desde el principio utilizó una de las técnicas de manipulación más brillantes que hay, que es generar un conflicto y él mismo resolver ese conflicto que ha generado. Pero, por supuesto, el conflicto no llega y se lo atribuye a él. Él, ¿qué hacía? Pues revueltas, disturbios, saqueaba y se acusaba de ello a comunistas, por supuesto a judíos, a bolcheviques, a todos aquellos que a él le molestaban. Entonces, ¿qué ocurría? Que el ojo se ponía en ellos y a él cada vez se le iba viendo más como una salvación. Me preguntaba antes en la comida, Lara, que estará por ahí, que no la veo, ¿cómo puede ser que llegase al poder? Bueno, llegó al poder fruto de el Tratado de Versalles, un tratado que denostaba absolutamente a Alemania, perdía el 13% de sus territorios, Alsacia, Lorena, muchos otros. Además, el marco se veía devaluado, además armamentísticamente también se habían visto privados de sus submarinos, de su aviación, solamente podían tener 100.000 soldados. Entonces, claro, sentían que se les había maltratado, que habían salido muy, muy mal parados, y así era. Pero además, en 1929 tiene lugar el crack. Y ese crack, esa caída económica, perjudicó al mundo entero, pero a Alemania más que a otros países, porque Alemania tenía muchos préstamos de Estados Unidos, con lo cual se veía absolutamente en la ruina. Y en ese momento, Hitler pues supo decir al pueblo lo que tenía que oír. Y este es otro de los mensajes fundamentales del libro. Uno digo que siempre escribe sobre aquello que le interesa mucho, porque le apasiona o porque te produce absoluto rechazo o desprecio. Pues a mí una de las cosas que más me pueden apasionar es entender cómo gente malévola, gente con ideas perversas, puede llegar a triunfar manipulando a una sociedad, manipulando a un pueblo. Y eso se hace pues precisamente con una serie de estrategias a las que hoy no les voy a dedicar. Otras veces hablo de diferentes técnicas de manipulación, pero se hace con técnicas como por ejemplo la que os he dicho: generar conflictos y resolver esos conflictos. Y Hitler fue brillante con esa y con otras muchas estrategias, ¿no? Él sabía pues graduar los problemas, tenía un doble discurso. Su discurso en Alemania no era el mismo que para el resto del mundo, porque para el resto del mundo se mostraba más conciliador. Y de hecho recordemos que cuando invadió los Sudetes, por cierto invasión que yo digo desde el día 1, que me recuerda mucho pues al conflicto que tenemos ahora mismo, ¿no? A la invasión que ha hecho Putin en Ucrania. Y la gente dice, bueno, que pacten. Bueno, que pacten. Francia e Inglaterra pactaron con Hitler y le creyeron. Creyeron que, bueno, se va a quedar aquí. Nos lo ha prometido. De hecho, nos lo ha firmado. Pero Hitler firmó aquello y tal cual lo firmó, yo creo que se pegó una carcajada él solo cuando nadie le vio. De hecho, un año más tarde estaba invadiendo Polonia. Él no pretendía una guerra mundial. Lo que pretendía era seguir hasta conseguir la grandeza, recuperar todos aquellos territorios que había perdido y probablemente muchos otros más que consideraba que se merecían. Así que vuelvo de nuevo al mensaje y, como decía, en el libro se contienen todos estos mensajes porque
porque creo que también cuando uno escribe tiene la responsabilidad de un poco dar testimonio de cosas que te puedan inquietar o que creas que pueden ser relevantes y que pueden dejar una huella. Y sin duda, pues creo que el ser conscientes de cómo se puede manipular a la sociedad y cómo se puede llegar a mentir. Pero esto lo vemos todos los días. Vemos a políticos que nos están diciendo una cosa, mirando al entrevistador a la cara o mirando a la cámara, que a fin de cuentas nos está mirando a todos a los ojos, o cuando está dando un mitin, y 3 días después está diciendo lo contrario. Y ahora mismo tenemos archivos visuales, archivos gráficos, ¿no? Y nos ponen los vídeos y decimos, ¿pero cómo es posible esto? Bueno, pues es posible. Entonces, aquello en lo que nos tenemos que fijar siempre es en los hechos. Y si los hechos nos están diciendo una cosa, da igual lo que nos prometan, ¿no? Y a Hitler, como digo, tenía ese doble discurso que le sirvió de tanto, ¿no? Le sirvió de tanto como para que, fijaos, incluso en el 30 él hizo una campaña de propaganda sobre el aire, que llamaron, y esto le llevó a conseguir muchísimos votos. Brüning fue el canciller, pero ya Hitler gozaba de una gran popularidad. Y en el 31 sufrió una crisis profunda porque se suicidó su sobrina Heli. Él había estado muy unido a su sobrina, se llegó a decir incluso que podían haber tenido relaciones, siempre ha estado ahí la nebulosa, no se sabe con certeza, pero lo cierto es que ella se suicidó y que todos los que eran sus opositores sacaron esta historia para intentar acabar con él. Pero él utilizó otra de las técnicas de manipulación, que es distraer. Y lo vemos todos los días nosotros ahora, porque ¿cómo podemos conseguir que si nos cae una bomba aquí, nosotros no prestemos atención a esta bomba, porque caigan 50 más por ahí? Entonces empezamos a mirar a otro lado, ¿no? Y esto es lo que hacía. De hecho, Roger Ailes, asesor de los republicanos, que es el que permitió que Richard Nixon llegase a la Casa Blanca, y lo hizo con una estrategia también brillante de comunicación para él. Richard Nixon, pues en las primeras elecciones a las que se presentó, pues perdió, ¿no?, ante un Kennedy que le aplastó visualmente ante las cámaras, porque se había preparado perfectamente. Después de eso, Roger Ailes fue a Nixon y para las siguientes elecciones le dijo: si quieres ganar, tienes que prepararte, yo te puedo preparar. Y se preparó y consiguió ganar esas elecciones. Entonces, el cómo se distraiga a la gente es fundamental. Y os decía, Roger Ailes tiene tenía esa técnica. ¿Y qué dice? Hay que distraer siempre a la gente con otras cosas. Da igual si nos equivocamos, da igual si tú dices algo que va en tu perjuicio, porque automáticamente, si haces otra cosa muy sonora, aunque no sea relevante, si el enemigo dice de ti algo que te puede perjudicar, pero tú realizas una excentricidad, captarás la atención con esa excentricidad y de repente se olvidarán de lo importante. ¿Y sabéis quién era un maestro haciendo esto? Tenemos muchísimos ejemplos, pero un gran maestro era Donald Trump. Donald Trump, con sus tweets incendiarios, que lo que conseguía era distraer de lo que realmente a él le interesaba. Entonces, cuando él realizaba o adoptaba una medida que podía ser controvertida, sacaba un tuit insultando a alguien o diciendo una barbaridad y automáticamente el planeta entero hablaba de ese tuit, ¿no? Pues esto lo hacía Hitler. Y Hitler, fijaos, un dato muy curioso, diréis, ¿y todas estas técnicas, que son muchas más, de dónde las sacaba Hitler? Pues qué cosas, ¿no?, qué contrariedades de la vida. Hitler, que quería acabar con los judíos, se basó en los principios de Eduard Bergnier, que era sobrino de Sigmund Freud, o sea, judío. Eduard Bergnier era un hombre de referencia que estableció unos principios que lo que consiguieron fue básicamente todo lo que se proponía. Era el hombre de la propaganda, pero con esa propaganda consiguió manipular no solamente a la sociedad americana, sino al mundo entero, y consiguió cosas desde cosas muy relevantes hasta cosas tan poco relevantes, pero sí anecdóticas,
como que el desayuno americano, que era saludable, pasase a ser los huevos con bacon y con más productos cárnicos, porque la industria cárnica estaba sufriendo en ese momento una crisis y fue contratado él por la industria cárnica. Entonces, él sabía manipular, tenía unos principios. Un libro brillante que os recomiendo que leáis, es muy pequeñito, es apenas así, tiene muy pocas páginas, se llama Propaganda. Bueno, pues si leéis Propaganda os daréis cuenta de todo aquello que le pudo servir de inspiración, en este caso a Goebbels, que era el jefe de campaña de Hitler. Y claro, yo no sé si vosotros no os quedáis impactados, pero que quieran acabar con la raza aria y que para eso manipulen a la sociedad precisamente basándose en los principios de ellos, me parece increíble, ¿no? O sea, es ya como el colmo del dislate. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque había que acabar a -4. Vale, pero vamos un segundo. Vale. Bueno, decía que en el 31, retomo, le ocurrió esto con su sobrina, pero él, distrayendo, consiguió de nuevo pues que nada pasara. Y en el 32 pues hubo elecciones presidenciales y 2 elecciones a Cancillería, porque con las primeras, que fue nombrado von Papen, Hitler no apoyó a von Papen, se lo puso realmente complicado e incluso hizo correr el rumor de que iba a apoyar a los católicos, con lo cual von Papen dijo que iba a disolver el Parlamento, disolvió el Parlamento, pero antes de que llegase a disolverlo hicieron una moción de censura contra él. En las siguientes elecciones Hitler lo consiguió. Si habíamos ido de 810.000 votos a 6.100.000, pasó a casi 13 millones de votos. Fijaos qué salto tan tremendo, ¿no? Entonces se convertía en la segunda fuerza política. Pero sí que había tenido un momento complicado porque había apoyado, ahora que estamos en pleno momento de huelga de transportistas, por un motivo justificado, y es que lo están pasando realmente mal, lo estamos pasando muy mal todos, pero llega un momento en el que nos están diciendo no tenemos margen y no merece la pena trabajar así. Pues ahora que estamos en huelga de transportistas, os diré que apoyo a los transportistas, que además era una huelga que estaba apoyada por los comunistas, y fijaos, él, que había ido siempre contra los comunistas, en ese momento le interesaba generar revuelta, lo había hecho antes de las elecciones, para precisamente que hubiera un malestar ahí y que ese malestar le llevase a él a poder ser el siguiente canciller. Entonces, eso jugó un poco en su contra. Perdió algo de votos de lo que se esperaba, pero aún así se fue a casi 13 millones. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que von Scheider, nunca lo pronuncio bien, pero bueno, él fue nombrado canciller, y von Hindenburg, el presidente, lo nombró canciller, y von Schleicher le dijo: ¿por qué no proponemos la vicecancillería a Hitler para un poco tenerlo ahí controlado y apaciguado, ¿no? Porque sabían que él iba a dar problemas. Von Hindenburg al presidente nunca le gustó Hitler por su ideología y por aquello que ya quedaba claro que perseguía. Pero accedió. Le propusieron la vicecancillería y dijo que eso no le interesaba para nada, que él quería ser el canciller, que para eso era la fuerza política más votada, si bien por mayoría simple. Entonces, lo que pasó es que Schleicher terminó dimitiendo al muy poco, en enero de hecho. Estábamos en noviembre, pues en enero dimitía y se terminaba dando la cancillería, muy a pesar de von Hindenburg y de su hijo Oscar, que siempre mostraron muchísima reticencia hacia él, le terminaron dando la cancillería. Una cancillería que él no veía únicamente como lo que le daban, sino que él pensaba en cuando se fuese von Hindenburg conseguir aunar esos 2 puestos, y de hecho lo consiguió, y lo tenía relativamente fácil por lo que había hecho al nada de estar en el poder. Y fijaos, porque esas elecciones en las que él ganó por mayoría simple, podemos decir que fueron las últimas elecciones democráticas, dentro de una democracia, ¿no? Porque si él llegó al poder en enero del 33, que convocó directamente otras elecciones para el 5 de marzo, porque lo que quería era ganar por mayoría absoluta, ¿no? Y tener el control. Y suerte del destino,
o quizá orquestado por él, como después dicen que presumió de ello Goering, jactándose en privado de haber sido el que había hecho arder el Reichstag, el Parlamento. Lo cierto es que el Parlamento ardió un 27 de febrero del 33, o sea, a nada de estar él en el poder, como decía, y ese arder del Reichstag supuso todo para él, y por eso no se sabe qué ocurrió. Se acusó a un chico de 24 años, holandés, quizá lo sepáis, que además estaba prácticamente desnudo, se encontraba dentro, dicen, y que reconoció haber sido él el que había provocado el incendio. Obviamente acabaron con él, pero siempre se ha especulado mucho acerca de esto por las declaraciones de Goering, e independientemente de las declaraciones de Goering, lo que tenemos que pensar es, wow, qué bien le vino a Hitler, ¿no? Porque, como digo, él consiguió dar un golpe magistral. Con esto consiguió convencer a von Hindenburg de que tenía que firmar el decreto por haber ardido el Reichstag. Un decreto que lo que hacía era directamente, pues, cercenar los derechos de libertad de prensa, libertad de expresión, la libertad de reunión. Permitía que pues la policía, en este caso, pudiese entrar, pues sus SS, no digo policía coloquialmente, sus SS, fuerzas de seguridad, pudiesen entrar en cualquier lugar, controlar qué era lo que se iba a publicar, qué era lo que se hablaba, de tener a libre albedrío. Entonces, esto fue solamente el principio, porque apenas un mes después, en marzo, lo que se firmaba también era la ley habilitante, una ley que acababa directamente con la separación de poderes y concedía al Reichstag, concedía directamente al partido nazi la capacidad de ser el único que legislara con total libertad. Luego Hitler había pasado de incorporarse a una democracia a convertir eso en un mes y medio en una dictadura, ¿no? En la que él era el partido y se hacía lo que él quería. Y por supuesto, desde ese momento puso en marcha, pues, la maquinaria de todo lo que a él le interesaba en el 34, además de acabar con aquellos que le molestaban. La noche de los cuchillos largos acabó con Ernst Röhm, que era el jefe de las SA, conocidísimo Ernst Röhm, porque aunque él era fiel a la ideología, siempre decía que él no sería ciego ante el Führer, él no veneraba al Führer. Y pues lo que hicieron Himmler y otros como Goering, que odiaban profundamente a Röhm, fue malmeter lo suficiente a Hitler como para que quisiera acabar con él. Acabó con él y con otros altos mandos. Y esto fue solamente una de las cosas que podemos decir, porque en ese mismo 34 se empezaron a quemar obras de judíos, obras que lamentablemente se acabó con ellas. Se empezó también a detener a gente. En un principio se les metía en pisos, se les metía en hospitales abandonados, en centros abandonados, pero enseguida, en el propio 33, se comenzaron a construir los campos de concentración. Y en 1933 abrió sus puertas Dachau. Dachau, que estaba en Baviera, muy cerca de Múnich, y que todos fueron terribles. Pero Dachau podemos decir que es el que vivió, pues, algunos de los experimentos más abominables que se realizaron. Si bien pues siempre tenemos en la cabeza Auschwitz, ¿no? Auschwitz con el doctor Mengele, el ángel de la muerte, ese ser absolutamente repugnante que realizó experimentos. Él estaba obsesionado con los gemelos y con los mellizos y realizó experimentos como, por ejemplo, pues coser a dos gemelos, a ver si conseguía hacerlos siameses, porque también le obsesionaba eso. Inyectaba productos químicos en los ojos, en las pupilas, para ver si conseguía cambiarles el color de los ojos. Quitó trozo de carne de los muslos de algunas mujeres para analizarlo. Imaginaos lo que ocurrió con ellas. Le ponía esparadrapo a los pezones de mujeres que estaban amamantando a sus bebés para que no tuviesen de qué alimentarse. Estos eran solo algunos de los experimentos que realizó. Le sacaba los ojos, le sacaba los intestinos, los órganos, estando vivos, para analizarlos y además ver cómo reaccionaban.
terrible. Digo, esto lo realizó Mengele cuando se incorporó a Auschwitz en el 43, pero Dachau fue también un campo terrible, y vuelvo al 33, que es cuando abrió sus puertas Dachau. Desde el 33 la maquinaria de Hitler se puso en marcha para poco a poco, además envenenando al pueblo alemán, que no era muy consciente de lo que estaba ocurriendo y realmente creían que si detenían a judíos, a gitanos, a bolcheviques, era porque tenían que hacerlo, porque realmente eran un peligro para el pueblo. Igual que cuando se aprobó esa ley habilitante de la que se estaba hablando y ese decreto porque ardió el Parlamento, decían, es que es lo que tenía que ocurrir, porque preferimos estar controlados para que se controle a los malos. Mucho cuidado con eso. En una situación extrema, y vuelvo aquí a un mensaje que lanzaba con Aislada y ya termino porque ya nos vamos de tiempo, ¿no? Os diría muchas más cosas, pero nos hemos quedado sin tiempo. En Aislada, yo, una novela que escribí durante el confinamiento, estando confinada, pues hablaba de cómo había sido el confinamiento, cómo había sido toda la evolución de la pandemia, y hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Y entre otras, pues está esa. Bueno, no me extiendo más. Bueno, vamos justitos de tiempo. Muchísimas gracias, María. Un placer. Si ustedes quieren seguir con esta historia, pero con esa visión literaria, con esa historia de amor de esta época, lean El zapato de la lengua rota. Y si lo compran, mejor. Porque en el exterior está la librería de Berín, que ha traído las novelas de todos los autores que están en las jornadas. Y ahora tendrán un ratito, si ustedes quieren, para ver los libros, comprar alguna novela. Y los autores, imagino que estaréis todos y todas encantados en firmar esos libros durante un rato. En segundo lugar, quiero decirles que mañana va a ser un día también, una tarde muy intensa. Tenemos una intervención, la de esta mañana para los alumnos y alumnas de Berín, la repetiremos, coordinada por María Zabay. José Calvo Pollato y yo hablaremos de las noticias falsas en la historia, eso que se llama ahora las fake news. No me gusta mucho el término, pero en fin, como los jóvenes utilizan ese término, pues las noticias falsas. A continuación tendremos la intervención del presidente. Ya saben ustedes que la Academia Española tiene director, la Academia Gallega tiene un presidente, Víctor Freixanes, y acabará las jornadas con la intervención de Lorenzo Silva, Premio Planeta. No me gustaría despedir, y no quiero despedir la tarde antes de la última intervención de David sin mostrar mi agradecimiento extraordinario a los voluntarios y a las voluntarias de la Biblioteca de Berín, que en este caso han tenido, como han comprobado ustedes, una portavoz realmente extraordinaria, que además le gran comunicadora, voy a decir. Gran comunicadora, ¿no? Muy bien. Que vean el vídeo en el Lara, cual presenta las jornadas, porque es extraordinario. En este caso, Lara Deza ha hecho de portavoz por ahí, junto con sus compañeras de estas magníficas jornadas. Mañana adelantamos un poquito, media hora a la sesión, porque es una tarde muy intensa. Comenzaremos a las 6:30 de la tarde. Y ya, muchas gracias, y nos quedamos con la música de David. ¿Qué era, ¿Digo mucho?
Muchas gracias, David. Una matización. He dicho, no sé por qué, Lara Deza es Lara Páez. Lara Páez, ¿eh? Se me ha cruzado por ahí el cable. Ya tiene una edad y va cruzándose los cables. Muchas gracias y hasta mañana. No sé si nos...